Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a la clase Vida Abundante. Hoy veremos la lección número 16. Estamos en el pecado sutil número 6, que es la que vamos a estudiar hoy, es el egoísmo. Hemos visto ya 5 pecados sutiles, ¿verdad? Hemos visto la impiedad, la ansiedad, la ingratitud, hemos visto también el orgullo. Hemos estudiado, ahora vamos a estudiar, hemos visto también la falta de contentamiento. Eso fue algo muy interesante, como a veces nos pasamos renegando y eso es pecado delante del Señor. Y hoy vamos a estudiar el egoísmo, pero vamos a inclinar nuestros rostros para poner la clase en las manos del Señor y pedir su dirección. Amado Señor, bendito seas. Señor, seguimos delante de tu presencia agradecidos porque eres bueno, Señor. Cuánta sabiduría emana de tu palabra, Señor, y queremos que tú nos hables, tú nos aconsejes, Señor, tú nos redargullas, nos corrijas. Señor, abre nuestros ojos espirituales a esas áreas que hemos tolerado, Señor, y aceptado como parte natural de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, Señor, pero ayúdanos a verlas como son. Cuando te ofenden, Señor, ayúdanos a corregirlas para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Solo tú puedes hacer el cambio en nuestro corazón, en nuestra vida. Esperamos en ti, Señor. Rogamos que tu obra sea manifiesta, Señor, para tu honra y tu gloria. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, terminamos la clase anterior meditando en la obra magnífica que hizo nuestro amado Señor Jesús. Leímos el Salmo 31 desde el versículo 18 al 20 y dice: «Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración, el orgullo del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas». Por la misericordia de Jesús, si acudimos a Él en fe y dependencia en búsqueda de salvación, Él nos santifica, o sea, nos separa, nos cubre con su presencia. Su Santo Espíritu nos protege del mundo, nos guarda de Satanás y nos libra del pecado que nos asedia. Por esa razón, como dice el versículo, en lo secreto de tu presencia nos esconderás del orgullo del hombre. Ese fue el pecado que estudiamos la clase anterior, el orgullo. Y cuán abominable es para Dios. El Señor, a través de la experiencia del nuevo nacimiento, nos da una nueva mente y un nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevos sentires, nuevas metas y perspectivas. Dios también nos ha dado su palabra que aumenta nuestro discernimiento. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas completas y satisfechas con Jesús. Vida nueva, su presencia y su guía. Él nos enseñó en la última clase cosas que nos pueden hacer orgullosos. Vimos que el poder, la malicia del corazón, las posiciones aceleradas, cuando no hay madurez, ¿verdad? A veces si no se tiene madurez espiritual y se tiene posiciones de liderazgo, puede la persona enorgullecerse, puede caer en tentación y lazo, como dicen las Escrituras. También las riquezas nos pueden enorgullecer, las malas compañías, los malos consejeros y la falta de sufrimiento. Eso fue algo interesante, ¿no? Que el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para mantenernos humildes, para enseñarnos a tener carácter espiritual, ¿verdad? Enfrentar las situaciones de una manera madura a través del sufrimiento, y nos mantiene con la cabeza, como los pies, dice, los pies sobre la tierra, ¿verdad? Cuando una persona no sufre, vive una vida fantasiosa, una vida irreal hasta cierto sentido. Por eso es un poco preocupante en la sociedad, los jóvenes, por ejemplo los niños, ¿verdad? Que viven una vida sobreprotegida, solamente jugando en aparatos electrónicos, con solamente la televisión, una vida
irreal y no sufren en un sentido la realidad de el diario vivir, y a veces se hacen orgullosos por eso, porque tienen todo a su disposición, ¿verdad? Exigentes, quieren más y más, no hay gratitud, no hay humildad, ¿verdad? A veces se ve por ejemplo en las Navidades, se da un regalo, ni siquiera se acaba de abrir uno y ya se está buscando el otro, ¿verdad? No hay como que fuera un pozo sin fondo, ¿verdad? Siempre más y más y más. Y es por en cambio, cuando hay niños pobres, por ejemplo, limitados, niños en necesidad, valoran, ¿verdad? No son orgullosos, son receptivos, son humildes en ese aspecto. Así que lo podemos ver desde a pequeña edad podemos ver esos indicios de orgullo cuando no se ha sufrido. Así que el Señor nos advierte, no ten cuidado si el Señor te llega a dar poder, nos llega a dar posición, nos llega a dar riqueza. Tener cuidado de el corazón. Dijimos que la malicia, esa idea de siempre ver el beneficio personal, siempre acompaña el orgullo. El orgullo y la malicia van de la mano. Y cuidarnos de los malos consejeros, de las malas compañías, para no caer en este pecado que tanto ofende al Señor. Pero hoy vamos a enfocarnos en el otro, que es el egoísmo. Dice Proverbios 18, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional. Esta palabra la encontramos en esta traducción. Dice: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. Eso lo encontramos en la Nueva Versión Internacional. La versión del 60 dice de esta manera: su deseo busca el que se desvía. En la Nueva Versión Internacional se lo define como el egoísta. El que se desvía es egoísta y se entremete en todo negocio. La versión moderna dice: contra todo sano juicio se rebela. Me gustó mucho, como que más clara, más específica es la Nueva Versión Internacional. El egoísta busca su propio bien, solo piensa en sí. Contra todo sano juicio se rebela. El egoísmo se puede manifestar de muchas maneras, pero hoy nos enfocaremos en 4 áreas donde se lo puede observar. La número 1 va a ser nuestros intereses, nuestro tiempo. La número 2, la número 3, el dinero. Y la número 4, la desconsideración. Segunda Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 al 5 nos dice: Pablo le advierte a Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que dice amadores de sí mismos. Lo hemos subrayado esto porque esa sería la definición de una persona egoísta, alguien que se ama a sí mismo, no se preocupa por los demás, solo piensa en sí, egoísta. En los últimos tiempos van a haber hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren la lista tan triste de las características de las personas de los últimos tiempos. Cuando dice hombres, no está hablando específicamente de los varones, sino de la humanidad. Van a ver gente, y empieza la lista diciendo egoísta, gente amadores de sí mismos, y de ahí nos da una lista tan triste de cuando una persona es egoísta va a ser lo subsiguiente: va a ser avaro, no va a ser generoso, se va a vanagloriar, solamente va a andar hablando de sí mismo, soberbio, orgulloso, blasfemo,
porque se enfoca en ellos son sus propios dioses, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, no piensan en Dios, no tienen un afecto natural, ¿verdad? Miren todas las consecuencias del egoísmo, ¿verdad? Pero la palabra nos advierte que los días finales serían peligrosos porque estarían caracterizados por personas que aparentarían o tendrían apariencia de ser espirituales, pero en realidad serían falsos. Ese es el peligro, de que aparentan ser de Dios, aparentan tener una espiritualidad, pero es mentira. Dice, la hipocresía de su vida sería obvio en su proceder, y primero en la lista de su desvarío se encuentra el egoísmo. Serían amadores de sí mismos, ¿verdad? Qué triste y qué tremendo, porque sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Eso quiere decir que el contacto que tengamos con los que nos rodean va a ser de peligro, porque habrá gente que parece que sí son creyentes, pero sus hechos, sus actos lo van a negar. Y habrá gente que no conoce de Dios, que mucho con más facilidad estará presa de ese pecado del egoísmo. Pero el enfoque, como estamos queriendo una vida abundante, esa solamente se obtiene a través de Jesús. Entonces, el creyente tiene mejores posibilidades, porque tiene a Cristo en su corazón, de vencer este pecado del egoísmo. Vamos a ver el número 1, el egoísmo dentro de nuestros intereses. Filipenses 2, del 4 al 5 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando hablamos de intereses, muchas veces pensamos solamente en lo económico, ¿verdad? Pero pueden haber innumerables intereses personales. Pueden ser intereses relacionales como hijos, nietos, novios, esposos, familia en general. O pueden ser intereses intelectuales, los estudios, las carreras, los logros profesionales. También pueden ser intereses espirituales, ¿verdad? Ministerios, metas, misiones, tantas áreas de intereses personales. Sea cual sea nuestro interés personal, el apóstol Pablo nos insta a considerar las preocupaciones y necesidades de los demás. Tomar en cuenta los intereses de los otros. Una manera o buena prueba para medir el grado de egoísmo que muestra uno por sus intereses sería que reflexionara en alguna conversación que haya sostenido con alguna persona. ¿Habla más de usted y sus intereses o muestra interés en los de los otros? El egoísmo demuestra que lo único que nos preocupa son nuestros asuntos. Llevado al extremo, no se preocupará de los intereses, necesidades ni deseos de los demás. Está preocupado solo de sí mismo y sus conversaciones lo reflejan o lo reflejarán. Eso es, a todos nos ha pasado, estoy segura, que uno a veces cuando lo saludan le preguntan, hola, ¿cómo estás? Y uno a veces no está bien y va a dar su historia, ¿no? Oh, fíjate que no muy bien. Y la persona le contesta, qué bueno, y sigue de largo, ¿verdad? Porque piensa que uno va a decir bien, gracias, y asume, ¿verdad? Y como no le interesa, en realidad no le interesa saber los detalles de nuestra vida. Nomás es como una costumbre, un saludo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y si uno dice, oh, me siento un poco mal, a veces le dicen que bueno y siguen de largo, ¿no? O a veces uno está buscando intimarse, hacer encontrar un confidente y decir, ¿sabes qué? Tengo esta necesidad. Y la persona empieza a hablar y habla de sus problemas, y cuando uno empieza a hablar de sus problemas, uno nota enseguidita que los ojos de esa persona ya se fueron por otro lado, ya no le está poniendo atención, que uno siente que no le están dando importancia
al problema o a la necesidad que uno tiene. Y creo que todos hemos pasado por esa situación, y lo único que refleja es el egoísmo, porque a veces nosotros lo hemos hecho a otros también, que nomás queremos conversar de nuestros intereses personales, sea nuestra familia, sean nuestros hijos, o intereses intelectuales, nuestros logros, lo que hemos tenido, lo que tenemos, nuestras riquezas o necesidades, o también nuestros ministerios, ¿verdad?, en el campo espiritual, y no tomamos en cuenta las necesidades del prójimo. Y el Señor nos anima, nos dice en su palabra que no debemos de mirar cada uno por lo suyo propio, sino más bien preocuparnos por el de los demás, ¿verdad? No ser egoístas en nuestras conversaciones, en nuestras tendencias de preocupación. Así que eso es en cuanto a los intereses, ¿verdad? Tener en mente a los demás. También podemos ser egoístas con nuestro tiempo. No importa la edad que tengamos, todos tendemos a invertir nuestro tiempo en nuestros intereses. Esa es una realidad. Los niños tienen sus intereses, ¿verdad? No importa la edad, aunque el fin de semana, cuando se levantan tempranito y corren a jugar, ¿verdad? Ese es el interés. No les importa que hay que ayudar, que hay que cocinar, que hay que desayunar. No, ellos van a lo que el chiquito, el joven, lo mismo. El maduro o el anciano también, si tiene sus intereses, a lo mejor tiene sus hobbies, las plantas, tejer, y allá va, ¿no? Eso es lo que quiere, ese es su interés, el tiempo. Uno se invierte de acuerdo al interés, ¿verdad? Y a veces podemos mostrar egoísmo en nuestro tiempo. Podemos ser demasiado egoístas con nuestro tiempo, y también podemos serlo queriendo tomar innecesariamente el tiempo de los demás. En cualquier caso, estamos pensando solamente en nosotros y nuestras necesidades. Se nos da un ejemplo en el libro que estamos leyendo, por ejemplo, de un estudiante que sabe que su amiga tiene un examen y su amiga está estudiando para el examen, pero ella no entiende cómo hacer un deber o una tarea, como se le dice acá. Y le pide a la amiga, sabiendo que tiene que estudiar ella para su examen, que la ayude a ella. Entonces, la amiga se ve en un dilema. Ella tiene que estudiar para su propio examen, pero también la quiere ayudar a ella. Entonces, si ella no la ayuda, se siente como que fue egoísta porque no la ayudó, pero ella tiene también sus propios intereses. Ahora, si lo volteamos, también se puede decir es egoísmo de la que pide, porque sabe que la otra tiene necesidad de estudiar y no tiene mucho tiempo. Es imprudencia y muestra egoísmo porque quiere atención para ella y que la otra persona descuide su propia necesidad. Entonces a veces se puede ver no solamente del que no da, pero también del que pide, cuando está queriendo acaparar con el tiempo que sabe que el otro lo necesita. Entonces tenemos que tener prudencia, ¿no? Aun cuando estamos en alguna necesidad, cuando pedimos analizar las circunstancias del otro. Se me vino a la mente, hay veces necesidades que lo ameritan, obviamente no vamos a ser específicos, pero hay veces hermanos, por ejemplo, que llaman a los pastores o a los líderes para cosas que no son de vida o muerte, por decirlo así, a las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Que quiero que ore por mí. ¿Por qué no se espera unas 3 horas más y que ore a las 7 o a las 8 ya cuando el hermano se levante, ¿verdad? Pero es como un enfoque solo en uno, ¿verdad? Ahora, si es una necesidad que lo amerita, ¿verdad? Un peligro, claro, está bien a cualquier hora. Levántenos, ¿no? La necesidad lo amerita, pero cuando es tal vez una demostración de egoísmo, cuando se está pensando solo en uno y no importa incomodar a los demás, ¿verdad? Esa es la idea. El tiempo, valorar el tiempo del otro también. Hay gente que nos dedica tiempo escuchándonos, hay gente que nos dedica tiempo ayudándonos. Ser agradecidos y entender que
que cada cual tiene su propio tiempo, ¿verdad? Como quien dice, no ser egoístas con el tiempo de otros también, ni con el tiempo nuestro individual. Por lo general, el egoísmo es fácilmente visto en el hogar, cuando los otros miembros de familia no se compadecen en ninguna manera por aquel que está sobrecargado de trabajo en ese momento, ¿verdad? Es que eso las mamás lo podemos ver, ¿verdad? A veces los esposos trabajan bastante también, trabajan secularmente, vienen a la casa a ayudar, también están cansados, sobrecargados, y a veces puede haber una esposa un poco imprudente que diga, y no te olvides de eso, y no te olvides de esto, y no te olvides de eso. Ya es mucho, ¿no? Ese es egoísmo, ¿verdad? Quererle robar, no dejarle descansar, ¿verdad? Hay consejos prácticos para los hogares, para los matrimonios. Por ejemplo, dicen que el hombre cuando viene de su casa necesita del trabajo, perdón, necesita un tiempo para... en inglés le dicen unwind, como desenredarse. Viene todo ofuscado y necesita un tiempo, unos cuantos minutos. A veces por eso se sienta al televisor y quiere descargar su fatiga, ese enredadero que trae en la cabeza, ¿verdad? Y uno a veces lo sofoca con muchas conversaciones. Y esto, no te olvides, y esto, ya hiciste esto, y trae conflicto a veces, y esa es un poco de demostración de egoísmo de parte de uno, de no valorar el tiempo, darle tiempo es su tiempo, dejarle respetar el tiempo de descanso. Y lo mismo los esposos, a las esposas, a veces están las esposas haciendo todo, están cocinando, están lavando, están limpiando, y está sentado el esposo en la mesa y pásame la sal, se te olvidó, pásame el tapatío. Puede levantarse, ¿no? O sea, ¿por qué ser egoísta en cuanto a querer acaparar el tiempo de la otra persona, ¿verdad? Tener prudencia en esas áreas. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿verdad? A veces nosotros mismos somos los que causamos esas malas costumbres, ¿verdad? Esas indiferencias, porque acostumbramos a los demás a que no sean acomedidos, ¿verdad? Acostumbramos a que dependan de uno, que estén supeditados a que uno los haga. Y ahí entra la sabiduría del Señor, la prudencia, ¿verdad? No ser egoístas con nuestro tiempo, pero tampoco ser egoístas con el tiempo de los demás, exigiéndoles demasiado. Dice aquí hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso habla del tiempo, ¿no? A veces nosotros podemos estar contentos y felices, pero otros hermanos no, amistades no, familia no, y tenemos que mostrar, dar tiempo a la necesidad, a la preocupación, al dolor de otros. Igualmente los otros, ¿verdad? Mostrar esa reciprocidad. Habrá tiempo para llorar, habrá tiempo para reír, y uno tiene que, dice el Señor, si somos como Cristo, debemos de gozarnos con los que se gozan y llorar también con los que lloran. En otras palabras, administrar bien nuestro tiempo. Algo interesante que escuchaba o leía era de que tanto millonarios como pobres, ricos o necesitados, a todos se nos da la misma cantidad de tiempo. Todos tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Es lo mismo. No importa qué tan millonario sea alguien, va a tener la misma cantidad de tiempo que el pobre. ¿Cómo administramos ese tiempo? En la sabiduría que el Señor nos dé, eso es diferente en cada persona. Hay gente que no aprovecha el día, duerme hasta tarde, pero está despierto hasta la madrugada, ¿verdad? Y entonces ya no puede compartir su tiempo con otros porque los otros están dormidos. Entonces hay un indicio de egoísmo porque solo está pensando en sí mismo. El aislarse para hacer cosas que solamente le complacen a ellos. Hay otros que madrugan para servir a otros. Están administrando, siendo buenos mayordomos de su tiempo, mostrando cuidado por otros, mostrando ese
sobrellevar las cargas de los otros, y así quiere el Señor que hagamos. Así que aún nuestro tiempo podemos administrarlo y no mostrar egoísmo. La tercera área donde se puede mostrar egoísmo es con las cosas materiales, con nuestro dinero. Lamentablemente, las estadísticas muestran que mientras más se tiene, menos se da o menos preocupación hay por los otros. Eso muestran las encuestas, ¿no? Dicen que en Estados Unidos, siendo un país tan próspero y considerado rico, el pobre en Estados Unidos es rico en comparación a otros países. Se tiene carro, se tiene casa, se tiene una refrigeradora llena. Por muy pobre que se diga que es aquí en Estados Unidos, es rico y hasta muchas veces millonario en comparación a otros lugares. Pero dicen que el tanto por ciento de generosidad que existe como nación, por decirlo así, es el 2%. De todo lo que se gana, solo un 2% normalmente va para los demás, que no es nada, no es nada. O sea, de tanto que uno puede tener, no necesariamente en cuestión solamente de dinero, pero a veces bienes materiales, ¿verdad? Una casa, un carro, ¿qué tanto la usa para la gloria de Dios? ¿Qué tanto la usa para beneficiar a otros, para bendecir a otros, ¿verdad? Comida, tantas cosas, ropa, ¿verdad? Tantas cosas que uno tiene, zapatos, bienes materiales. A veces se tiene hasta en demasía, ¿verdad? Es demasiado, no se aprecia porque hasta uno se olvida lo que tiene. A veces uno pone en el garaje las ropas que es para el invierno, y cuando viene, o el verano, y después cuando empieza a sacar las bolsas y uno dice, oh, ya me había olvidado de esto que tenía, porque tiene mucho. Y hay personas que no tienen nada. Entonces, ¿cómo uno administra también? Eso muestra sentires de amarse a sí mismo, solo nosotros, para nosotros. Y no sé si será esto cuestión de personalidad, pero a veces las mujeres tenemos la tendencia a guardar muchas cosas, ¿verdad? Y mi esposo siempre me dice, si no lo has usado en 2, 3 años, ya no lo vas a usar, regálalo, dalo, porque no, ¿para qué estás acumulando? ¿Verdad? A veces ese es como un sentir egoísta, ¿no? De que uno piensa, a lo mejor lo voy a usar, pero de aquí a lo mejor ya eso se va a dañar, se va a perder, cuando otra persona lo pudiera beneficiarse de ello, ¿no? Y es algo que debemos de analizar, ¿no? El Señor Jesús nos enseñó que Él vivía una vida muy simple. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Siendo Dios, no tenía. Él no era humilde aún en sus simples manera de vivir. Disfrutaba el momento, ¿verdad? No tenía su mirada bien puesta en las cosas espirituales, y así debemos de ser nosotros, sencillos. A veces las cosas, el acaparar las cosas nos hace desconfiados, ¿verdad? Uno se preocupado, qué va a hacer con las cosas, qué va a hacer con los bienes materiales que a la larga se le van a quedar a otros. Entonces el Señor nos advierte que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Dice, las estadísticas muestran que mientras más se tiene, menos se da o menos preocupación hay por los otros. Esto no tiene que ser así en los creyentes. Nuestro Señor nos dio ejemplo, no fue egoísta, dio ejemplo de un total desprendimiento. Se hizo pobre siendo rico, para que a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. Miren lo que dice 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el ejemplo más grande, lo tenemos en el Señor Jesús, siendo Señor de todo, ¿verdad? Digno y merecedor de toda alabanza, deja toda su gloria, un lugar de perfección, para venir a un mundo corrupto, un mundo de maldad, de pecado,
de pestilencia, de muerte espiritual, muerte física, sale de su comodidad, sale de su esplendor, no solamente el lugar, pero su persona. Él se rebaja a hacerse hombre, siendo Dios. Se hace pobre. Nuestra mente no llega a entender lo que eso significa a cabalidad, ¿verdad? Siendo en la perfección, teniendo atributos ilimitados. Por ejemplo, él puede estar en todas partes como Dios, como hombre, no. Tenía que caminar al lugar donde quería. Como Dios todo lo sabe, como hombre él se limitó su poder, se hizo pobre en todos los aspectos que nos podamos imaginar. Como Dios nunca muere, como hombre se expone al dolor, se expone al sufrimiento, a la pobreza. Y no solamente que viene como hombre, sino que viene a lo más pobre, a una nación despreciada, a un lugar despreciable, a una sociedad despreciada, que en ese tiempo estaban esclavizados los judíos, oprimidos por el imperio romano. Así que el Señor nos da un ejemplo de desprendimiento en todas las áreas, sociales, económicas, culturales. Se entrega por amor a nosotros, se hace pobre y nos da ese ejemplo. No hay egoísmo en él. Miren 1 de Juan 3:17 lo que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una contradicción. Si Dios lo deja todo por amor a nosotros y nosotros decimos que tenemos a Dios, ¿cómo es posible que cuando se vea una necesidad uno cierre su corazón y digan, ay, que otro lo ayude? Ay, cada cual sabrá cómo se las arregla, ¿verdad? A mí nadie me ayuda. A veces hay hay que otros le dé. De todas maneras, yo estoy para que me ayuden. Eso lo he escuchado mucho, ¿verdad? Yo estoy para que me ayuden. Eso es egoísmo, porque Dios nos ha dado tantas bendiciones, ¿verdad? Es ingratitud, porque el Señor deja todo por nosotros y nosotros a veces no queremos darle a otros de la sobreabundancia que tenemos. No es que el Señor nos dice, despréndete de todo, no. A veces ni siquiera un poquito podemos dar, y el Señor dice, ¿cómo es posible? Que dices que tienes mi amor y ves a alguien sufrir y no te preocupas por esa persona. Es una contradicción, no puede darse así. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no ser egoístas ni con nuestros intereses, de solo preocuparnos de lo nuestro y olvidarnos de las necesidades de otros, o con nuestro tiempo o con nuestras posesiones materiales, nuestro dinero. La última cosa en la que podemos ser egoístas y que nos vamos a enfocar esta mañana es en nuestra desconsideración. La persona desconsiderada nunca piensa en el impacto que sus actos pueden tener sobre las demás personas. No hay consideración por los sentimientos de los demás. Sentimientos tales como vergüenza, humillación y dolor. El egoísta solo está interesado en expresar su opinión o acción. Esto habla de cuando en conversaciones, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy como soy y voy a decir lo que tengo que decir aunque le duela a quien le duela. Es desconsiderado porque va a afectar las emociones, los sentimientos de otros y no está pensando, no está preocupado. Lo que le importa es que se sepa cómo piensa, lo que cree, y no hay ese tacto para los demás, que pueden ser avergonzados, pueden ser humillados o sentir dolor, y esa es una forma de egoísmo. La persona egoísta es indiferente a otras necesidades y hasta espera que otros cumplan sus deseos y suplan sus necesidades. Esa forma de egoísmo se puede ver en el matrimonio.
donde cada cónyuge espera que el otro cubra las necesidades en vez de pensar cómo pueden servirse el uno al otro, ¿verdad? Por eso es importante la comunicación, ¿verdad? Porque si el uno solamente está esperando que el otro haga todo, va a sobrecargarle emocionalmente, físicamente al otro, y es una forma tan grande de egoísmo. En cambio, cuando se comparten y se dice, mira, yo me siento cansada de hacer esto, necesito tu ayuda, yo lo estoy viendo como egoísmo, ayúdame en esta situación. Hay mejores posibilidades de caer en esta trampa del egoísmo, de pensar que el otro está para satisfacerme a mí, y en realidad estamos para satisfacernos los unos a los otros, para preocuparnos los unos por los otros, ¿verdad? No es para un solo lado. Gálatas 5, 22, 23 nos dice que el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida primeramente va a ser amor, después gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el control propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Como nuevas criaturas, como creyentes y seguidores de Jesús, debemos de buscar equilibrar nuestras necesidades y deseos con los de los demás. En otras palabras, no estamos diciendo que seamos insensibles a nosotros mismos, sino que haya un balance. Para todo hay tiempo, decía Salomón, ¿verdad? Hay tiempo para reír, para llorar, para derrumbar, para edificar, hay tiempo para bailar, hay tiempo para enterrar, para todo hay tiempo para uno compartir sus necesidades, pero también debe de haber tiempo para uno escuchar las necesidades de los otros, ser recíproco, ser considerado con nuestras parejas, con nuestros cónyuges, ser acomedidos en esas áreas, ¿no? De nuestros intereses, de nuestro tiempo, nuestros bienes materiales y nuestra actitud, ¿verdad? No ser desconsiderados. Especialmente como creyentes debemos de tener la actitud del Señor Jesús. Quise poner esta porción de las Escrituras que es muy conocida, 1 Corintios 13, que es una descripción de lo que es el amor, pero lo puse porque en el versículo 5, hablando del amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, que eso es una descripción del egoísta. El egoísta busca lo suyo solamente, no se preocupa por el de los demás. Pero una vez escuché esto y me encantó la manera como se escucha. Cuando sabemos que Dios es amor, eso nos dice la palabra, que Dios no es que es amoroso solamente, Él es amor en su esencia. Y Jesús es Dios, Él es amor, Jesús es Dios. Y cuando leemos las características del amor, si ponemos el nombre Jesús, fluye de una manera hermosa. Pero cuando ponemos nuestro nombre, hasta nos cuesta que salga la definición. Miren, vamos a leerlo desde el versículo 1 y después vamos a hacer esta prueba. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mucha bulla y vacío por dentro. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Miren las categorías que a veces nosotros luchamos por tener, ¿verdad? A veces conocimiento espiritual, fe, queremos tener una fe que mueva montañas, pero Dios dice, puedes tener eso sin amor y de nada te sirve. El conocimiento intelectual y tu entrega personal que Dios no aprueba, porque Dios busca que sea la gloria de Él, no de uno. Por eso dice, nada te sirve, eres vacío si no tienes amor. El amor es lo más importante para el Señor. Ahora, dice el versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, no, hay personas que, como dicen, en los últimos tiempos son amadores de sí mismos, quieren la atención para ellos. Puede que den, pero lo den para llamar la atención a sí mismo. Y el Señor nos lleva a otro nivel más elevado. Yo no quiero que des por dar. Quiero que des con amor, que lo des entregado, con desprendimiento para mi gloria, no para tu gloria. Miren, y dice aquí el versículo 4, ahora sí. Leamos, cada vez que esté la palabra amor, ponga su nombre. Yo voy a poner el mío, pero usted piense en el suyo. Dice el versículo 4, reemplazando la palabra amor con su nombre, dice, Sandra es sufrida. No lo creo, dice. Sandra es benigna. Sandra no tiene envidia. Sandra no es jactanciosa. Sandra no se envanece. Sandra no hace nada indebido. Sandra no busca lo suyo. Sandra no se irrita. Sandra no guarda rencor. Sandra no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Verdad? No fluye, porque uno analiza y dice, no puedo decir eso porque no es verdad. Pienso en mí o me envanezco, a veces me irrito o puedo guardar rencor. A veces no me gozo de la verdad. Es un análisis personal, pero miren cómo fluye cuando ponemos el nombre Jesús. Versículo 4 dice, Jesús es sufrido. Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso. Jesús no se envanece. Jesús no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. Jesús no se irrita. Jesús no guarda rencor. Jesús no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre. Jesús todo lo cree. Jesús todo lo espera. Jesús todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. Es muy hermoso tener a Jesús en el corazón, porque solamente a través de Él podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, que quiere aflorar en diferentes áreas de nuestras vidas. Así que debemos de pedirle al Señor que Él nos llene de su presencia, de su Santo Espíritu, que Él nos haga más como Él, que nos llene de su amor, de ese amor sufrido, de ese amor que se preocupa por otros, de ese amor que no piensa en sí mismo, ese amor que se desprende, que no, como dice aquí, ese amor que no busca lo suyo. Esa es nuestra meta, agradar al Señor siendo como Él. Que el Señor nos ayude a entregar nuestro corazón, nuestra mente, a entregarle nuestros intereses, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra consideración, no solamente a Él, sino también a los que nos rodean. No ser egoístas con Dios, porque si somos egoístas con Él, lo seremos con todos los demás. Pero si somos desprendidos con Él, nos entregamos a Él nuestra voluntad, seremos también con los que nos rodean. Es una consecuencia. Así que oramos y rogamos que el Señor nos llene de su amor para vencer el egoísmo que tanto quiere acaparar nuestras vidas. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesús siempre. Amén. Amén.